Justo este mismo día, por la noche, apareció en el cielo una especie Comercial del Bricolaje, 25 años al servicio de Antequera y su comarca. Empresa especializada en realizar todo tipo de trabajos de madera. Además, contamos con una sección dedicada al montaje de infraestructuras para eventos, ferias o exposiciones. Comercial del Bricolaje, en Antequera, en calle Toril 19, teléfono 952 84 4109. de mancha de fuego que cayó sobre la villa de Antequera. El 9 de septiembre salió un judío de la villa de Antequera y lo llevaron ante el infante. Así, el infante pudo conocer que los moros tenían muy poca agua dentro de la villa y por donde la tomaban del río. Mandó entonces a algunos de sus hombres para que vigilasen para que los moros no pudiesen tomar el agua del río. Durante estos días hubo algunos enfrentamientos por el agua, pero lo que logró el infante fue que la villa quedase desabastecida totalmente, en un intento de que se rindieran sin que tuviera que haber más muertes. Justo el 10 de septiembre llegó al Real el pendón de San Isidoro de León, que el infante había pedido, pues era tradición que cuando los reyes de Castilla iban a luchar contra los moros, llevasen dicho pendón al que le tenían gran devoción. Así el infante, a su llegada, mandó que salieran a recibirlo y rezó ante él pidiéndole por la misión que venía. Durante estos días de septiembre, los hombres del infante se dedicaban a tirar con ballestas a los que estaban encima de la torre del castillo, en un intento de que se rindieran. Las piedras de la torre que derrumbaban un día, a la mañana siguiente aparecían reconstruidas, y también iban preparando las escalas con las que poder subir a la torre. Ya estaban preparados los mástiles de las bastidas y la escala, y los hombres que se debían ocupar de ellas. Entre ellos, Carlos de Arellano, García Fernández Manrique, con 30 hombres más, y Álvaro, con Rodrigo de Narváez, y Pedro Alonso de Escalante, con otros 30 hombres. Para finalizar de acercar las bastidas hasta Antequera, le dijeron al infante que mandase venir a algunos marineros que sabían manejarlas mucho mejor. Así lo hizo. Estos las movían rápidamente de un lugar a otro, según iba indicando el infante. Viendo el infante que los moros ya no subían a la torre, incluso viendo que se acercaban las bastidas y la escala, pensó que sería mejor atacar la villa por la torre. Lo habló con algunos de su consejo en secreto y lo aprobaron. Así, el lunes 15 de septiembre por la tarde, mandó a los caballeros antes nombrados que tuvieran preparada a toda su gente para intentar asaltar la torre al día siguiente. Según relata la crónica, el infante había concertado con Juan Gutiérrez de Torres, maestro de las bastidas y de la escala, las señales, y cuando el infante cerrase el puño, él debía tener erguida la escala, y cuando lo abriese debía descenderla y apoyarla sobre la torre. Así, el martes 16 de septiembre de 1410, después de oír misa, se dirigió el infante a donde estaban las bastidas. Allí, tras colocarse detrás de las que estaban a la derecha, acompañado del arzobispo de Santiago, el obispo de Palencia, los ricos hombres y grandes caballeros de la hueste, que no sabían que el infante había preparado combatir ese día, hizo señales a Juan Gutiérrez, hasta que sin sospecharlo lograron echar la escala sobre la torre. En este momento saltaron los hombres del infante sobre la torre, mientras los musulmanes subían a defenderla. Lucharon y vencieron los caballeros cristianos, tomando esta primera torre. Los musulmanes entonces hicieron fuego dentro de la torre para que al salir por la bóveda los caballeros cristianos se quemaran. García Fernández ordenó que algunos caballeros entrasen en la bóveda y echasen a los moros. Así entraron Ortega de Graboso, Juan de Villarreal y García de Rebolledo, escuderos de García Fernández, y un escudero de Nuño Fernández Cabeza de Vaca, y Juan de Balmaceda. Una vez tomada la torre, se pusieron en ella las banderas de los caballeros que la habían tomado: García Fernández, Carlos de Arellano, Álvaro, Pedro Alonso y Rodrigo de Narváez. El resto de caballeros del Real
se rodearon la villa para combatirla. Entre ellos, la crónica de Juan II cita a don Ruy López de Dávalos, condestable de Castilla, don Enrique, conde de Niebla, el conde don Fadrique, Juan de Velasco, Gómez Manrique, Pedro Manrique, don García Fernández de Villagarcía, don Lorenzo Suárez de Figueroa, Alonso Tenorio, Diego Fernández de Córdoba, Diego de Sandoval. Cito los nombres porque creo que estos hombres que tuvieron la valentía de luchar por una Antequera cristiana merecen ser recordados con sus nombres y apellidos. Conquistada la torre, el infante envió por los pendones del apóstol Santiago, el pendón de San Isidoro de León y los de Sevilla y Córdoba para ponerlos encima de la torre con los suyos. Hasta la tarde estuvieron los cristianos peleando contra los caballeros moros. Al anochecer, por fin, los hombres del infante conquistaron la villa de Antequera. Tras la toma de la villa, según cuenta la crónica de Juan II, había debates entre los hombres por demostrar quiénes habían sido los primeros en alcanzar la torre. El infante dirimió finalmente que este honor debía concederse a Gutiérrez de Torres, a Gonzalo López de la Serna, a Sancho Gómez de Vidureta y Fernando de Baeza. Fue entonces cuando el infante sacó de los salmos del Salterio del rey David una serie de oraciones para dar gracias a Dios por haberles concedido la villa. Los días siguientes transcurrieron llenos de pequeñas batallas y disputas, no solo en la villa, sino también en los alrededores. Los árabes que quedaban en la villa pidieron al infante que los dejase irse hasta Archidona, pues de lo contrario quemarían la villa. Y éste, dando ejemplo de buen caballero cristiano, acabó aceptando que se fuesen, siempre y cuando liberasen a los cristianos cautivos que tenían. Así, al final, el miércoles 24 de septiembre, entró el obispo de Palencia y el conde don Fadrique al castillo, y le entregaron la torre del homenaje, donde pusieron 20 hombres para guardarla. El infante nombró entonces alcalde de la villa y castillo de Antequera a Rodrigo de Narváez, su criado. No podemos acabar de ninguna otra manera. Acabaremos recitando esas palabras que el infante dirigió al cielo el 16 de septiembre, esos salmos del rey David de alabanza, que hoy, 6 siglos después, volvemos a recitar, dando gracias de nuevo a Dios por haber devuelto la fe a esta ciudad aquel día, y pidiéndole que hoy nos vuelva a devolver la fe ante los tiempos que vivimos. Yahvé, cuán numerosos son mis enemigos, cuántos los que se alzan contra mí, cuántos los que dicen de mi vida, no tiene salvación en su Dios. Mas tú, Yahvé, eres mi escudo, gloria mía, tú realzas mi cabeza. Mi voz levanto hacia Yahvé, y Él me atiende desde su santo monte. Y yo me acuesto y duermo, y me despierto, pues Yahvé es mi apoyo. No temo a los hombres sin cuento, que por doquier se apostan contra mí. Levántate, Yahvé, Dios mío, sálvame. Tú hieres en la mejilla a todos mis enemigos, y quiebras los dientes de los malvados. De Yahvé la salvación. Caiga tu bendición sobre tu pueblo, caiga tu bendición sobre Antequera. Muchas gracias.